Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a leer juntos la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 17. Vamos a leer del versículo 4 al 11. Yo quiero dejarle algo allí en su corazón hoy, porque entiendo que no es fácil. Nosotros enfrentamos en muchas ocasiones dificultades, adversidades, y tenemos retos que van a venir en nuestra contra, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Quiero que leamos parte de la historia de David y Goliat. Ahí está, si tiene ahí su Biblia, o si no lo puede leer conmigo ahí en las pantallas. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 4 al 11. Dice acá: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, que traducido aquí al aguate, eran 2 metros con 90 centímetros. O sea, era un tipón grande. Muy bien, en el verso 5 dice: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Ahí sí no les sé decir, pero se nota que era pesada. En el verso 6 dice: sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce, en sus hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Verso 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Verso 9: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. En el verso 10 dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo, dice la Biblia. Y en el verso 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron, no solo dice miedo, dice gran miedo, dice la Escritura. Mire que el pueblo tenía, no solo dice miedo, sino dice gran miedo. Ahí estaba ese tipo grandísimo, Goliat, con su armadura, y dice la Escritura que era un paladín. Y un paladín era un guerrero principal, era un guerrero que representaba a un ejército. O sea, Goliat era un tipo no solo grande, no solo tenía una gran armadura, sino era un guerrero experimentado, sabía pelear. Entonces la gente tenía gran miedo. Era alto, era grande, era fuerte, era experimentado. Nadie quería hacerle frente a este hombre, a Goliat. O sea, era un tipo de esos que daba miedo. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento, pues alguien los anduvo buscando para pegarles, ¿verdad? Y uno, ojalá que no me vaya a ver, decía por ahí, ¿verdad? A mí me pasó una vez. Y andaba con gran miedo. Pero gracias, bueno, después es otra historia. Todavía recuerdo que se metió un señor y me defendió. Y el señor no se recuerda de mí, pero a mí nunca se me olvida el rostro de ese señor, porque fue como mi salvación ese día. Lo miro de vez en cuando en la calle y digo, me recuerdo que si no fue por ese señor, saben ni cómo me hubieran agarrado. Digo. Ay, no, Dios mío. Todos hemos tenido nuestras experiencias, ¿verdad? Pero yo le quiero preguntar a usted hoy, ¿cuáles son los Goliaths
que usted está enfrentando? ¿Cuáles son aquellas cosas que han venido en su contra? Que usted sabe que ese es una adversidad, que esa es una dificultad, que esa es una situación que quizás usted está enfrentando en este mismo momento. En este caso con David, pues, y con el ejército de Israel, Goliat era un hombre, era un personaje, era un guerrero experimentado. Pero hoy nosotros también enfrentamos nuestros Goliats. Tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras batallas. Y puede ser que esas luchas pareciera como que nosotros no tuviéramos la ventaja de ganarles, porque son grandes, son espantosas. Y todos nosotros enfrentamos una batalla en contra de algún tipo de Goliat, que parece grande y fuerte. Nadie quería enfrentar a Goliat porque era un tipo grande, o sea, era un tipo fuerte, era un guerrero experimentado y todos tenían gran miedo. Y muchas veces ha pasado lo mismo dentro de la iglesia, que hermanos dentro de la iglesia, hijos de Dios, que tenemos a Dios en nuestro corazón, que tenemos el poder de la oración, que tenemos el poder de la palabra, pero tenemos en nuestra vida temores y sabemos que hay ahí gigantes que vamos a enfrentar y quizás nos hemos paralizado, nos hemos estancado. No, mejor no lo hago, mejor no lo intento porque tengo miedo, quizás no logre hacerlo, veo que la dificultad es demasiado grande. Y todos en algún momento vamos a enfrentar una lucha con algún tipo de Goliat. ¿Por qué no le preguntas al que está a la par tuya y le dices, ¿cuál es tu Goliat? Estamos enfrentando nosotros alguna batalla con algún tipo de Goliat. Todos en algún momento lo enfrentamos. ¿Cuál puede ser tu Goliat? Tienes un gran deseo de superarte quizás y lo ves demasiado difícil. Un Goliat puede ser hasta tus estudios, terminar una carrera, quizá encontrar un mejor trabajo. Nadie quería enfrentar a Goliat, pero se atrevió alguien a hacerlo y ese fue David. ¿Usted sabe cuántos años tenía David cuando él enfrentó a Goliat? Tenía aproximadamente 17 años. O sea, David era alguien de 17 años. ¿Aquí? ¿Quién tiene 17? A ver, tú párate. 17, ¿verdad? Ah, vaya, muy bien. ¿Algún jovencito? ¿Quién joven de 17 por acá? ¿Alguien, muchacho? Por favor, hombre. Allá unos solteros ya están haciendo así. A ver, tú tenés 17, ponete de pie. Tú, joven, que levantas eso. 17 años, imagínese a David. Gracias. O sea, era un joven ni tamaño tenía. Todavía la Biblia dice que era rubio y era de hermoso semblante. David realmente no era alguien capaz de enfrentar a ese gigante, pero él se atrevió a confiar en el Señor y se atrevió a desafiar a ese gigante. Y eso está escrito ahí para enseñarnos también a nosotros que nosotros con la ayuda de Dios podemos enfrentarnos ante las dificultades y adversidades que vengan en nuestra contra. Todos nosotros tenemos gigantes con los cuales pelear una batalla, mis hermanos. Todo lo tenemos. Quizás a diferentes niveles, pero todos estamos enfrentando a un gigante que tenemos que vencer en el nombre del Señor. Cuando yo comencé a pastorear la iglesia, yo tenía muchos Goliats que enfrentar. Uno de ellos era la inexperiencia. Yo recuerdo muy bien, en ese tiempo yo tenía el don de leer las miradas de la gente. Y miraba cuando las personas me veían como quien dice, a lo que se metió este patojo, ¿verdad?
Y recuerdo yo leer las miradas de muchas personas, pero ese era un Goliat que yo tenía que enfrentar, la inexperiencia. Muchas personas a mí no me decían pastor, usted me decían. Así era como la gente me decía. Y para mí esos eran Goliats que tenía que enfrentar, pero en el nombre de Jesús continuamos. En el nombre de Jesús seguimos. En el nombre de Jesús mantuvimos firme nuestra decisión de servirle a Dios. Y yo puedo decirle hoy que con Dios podemos nosotros vencer a los gigantes que nos quieren atemorizar. Todos nosotros los vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida. Si usted lee el versículo 16, Primera de Samuel 17, 16, dice algo más acerca de este gigante. Dice, venía pues aquel filisteo, dice, por la mañana, ¿y qué más dice? Y por la tarde, y así lo hizo durante, ¿qué dice? 40 días. O sea, este hombre llegó a desafiar a Israel. ¿Y sabe por qué lo hizo durante 40 días? Porque no había nadie que se parara y lo enfrentara. Y el asunto era de que habíamos leído y dice que no tenían miedo. Dice que tenían gran miedo. Y yo quiero que usted note cómo el miedo nos paraliza. El miedo nos detiene. Y muchas veces nosotros por miedo o por temor no decidimos enfrentar ciertas situaciones, ciertos Goliats. ¿Por qué? Porque tenemos miedo y el miedo nos paraliza. Entonces ahí usted puede ver que el pueblo dice, tenía gran miedo cuando veían a ese gigante. Y lo hizo durante 40 días y el miedo había paralizado al pueblo de Israel. Muchas veces nosotros enfrentamos temores, tenemos temores, enfrentamos una lucha en contra del miedo. Y ahí es la situación que muchas personas piensan, ¿y si fracaso? ¿Y si no me sale bien? Yo ya lo he intentado 2 veces, he querido ser una persona independiente, he querido tener un negocio y cada vez que lo intento fracaso, ya tengo miedo a hacerlo. Y el miedo paraliza muchas veces a las personas para poder enfrentar a sus Goliats. Yo tengo una buena noticia para ti hoy y es que el Señor está contigo. Y tú vas a ser como ese David, aunque sea joven, aunque no tenga quizás la capacidad física de pelear contra un gigante como ese, pero si Dios está contigo, lo puedes lograr. Si Dios está contigo, puedes enfrentar a esos gigantes y vencerlos en el nombre de Jesús. Mire que la historia nos dice que con una piedra David venció al gigante. De una pedrada, mis hermanos. Ni siquiera utilizó espada porque David no sabía utilizar la espada, pero con una piedra lo venció. El asunto es la confianza que David tenía en el Señor y es la misma fe que nosotros debemos de tener en Dios cuando nos toque que enfrentar a algún gigante en nuestra vida, porque déjeme decirle, los gigantes van a venir, le va a tocar que enfrentarlos, pero nosotros debemos de tener la fe y la confianza que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor ha prometido nunca dejarme y nunca desampararme, yo tengo que tener la fe, aunque ese gigante quizás sea mayor que yo. Pero si tengo la fe, yo creo que puedo salir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que ese gigante usted lo comience a ver más pequeño. Porque a veces somos nosotros mismos los que hacemos grande la cosa. Porque déjeme decirle que cuando David enfrentó a Goliat, David no lo vio como gigante. David lo vio como una oportunidad para Dios glorificarse. Si usted lee el capítulo 17, que yo le animo que cuando llegue a casa, tenga un momento, lea todo el capítulo de 1 Samuel 17 y lea bien la historia. Y cuando el gigante vio a David, dijo, pero ¿por qué me mandan a este muchachito? ¿Verdad? Traigan a su mamá, hay que cambiarle el pañal. No, eso yo se lo agregué, ¿va?
Pero David era un jovencito, pero cuando David vio a Goliat, David dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, David vio que el que estaba con él era mayor el que estaba con él. Y nosotros necesitamos conocer al que está con nosotros. De Dios es la sabiduría, de Dios es el poder, de Dios son las oportunidades, de Dios es la gracia, de Dios es el poder. Y el que está con nosotros es mayor. El asunto es que si nosotros pudiéramos ver el que está con nosotros, Dios en nosotros, nos preocuparíamos menos, tuviéramos mayor fe, enfrentáramos las cosas con mayor tranquilidad, si nosotros pudiéramos ver el que está con nosotros. Y eso fue lo que David tuvo. David sabía que Dios estaba con él. Por eso yo le quiero animar hoy, hermano, a que usted extienda su fe, usted estire su fe y comience a confiar más y a preocuparse menos. Usted comience a tener más fe y minimizar el temor en su vida, porque así es como debe de ser. Nos preocupamos, nos angustiamos y vivimos nosotros allí, hermanos, todos preocupados porque decimos: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación que viene en mi contra? Entonces yo quiero decirte, ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está tu confianza en el Señor? ¿En dónde está tu fe que tú sabes que Dios existe, que Dios es real? Y si tú doblas rodillas, sabes que Él te va a escuchar y se va a mover a tu favor. No te preocupes, diga al que está a la par suya, diga: no te preocupes. Más fe en el nombre de Jesús. Tenemos que tener esa confianza. La gente tenía gran miedo y el temor los tenía paralizados. Yo entiendo que tú tienes grandes retos, los tienes, claro que sí, enormes, pero no estás solo. No estás solo, Dios está contigo. Entonces David se animó a enfrentar el pensamiento de todos. El pensamiento de todos había sido cautivado por el temor y nadie quería enfrentar a Goliat. Pero David se animó a enfrentarlo. Entonces David, confiando en el Señor y con fe en el Señor, se atrevió a desafiar el pensamiento de todos. Y el pensamiento de todos era: no hay que entrarle porque ese tipo, si lo agarra uno, ahí sí se va a ir uno feo, ¿verdad? Es grandote, sabe pelear, miren esa espada, ¿cómo le vamos a hacer frente? Entonces nadie quería enfrentar a Goliat, pero David se atrevió a desafiar ese status quo, ese pensamiento que todos tenían de que no se podía, y David se animó a enfrentarlo. Entonces, muchas veces hay barreras que se han establecido. Hay un nivel de pensamiento que nos quiere a nosotros mantener allí atrasito, ¿verdad? Allí en lo seguro, que no nos hace dar esos pasos de fe por miedos, por temores, y todos queremos caminar. Hay que ir a la segura, hay que ir a la segura, hay que ir a la segura. Pero también usted debe de comprender que por eso está en la Biblia que Pedro caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Jesús lo detuvo, el poder de Dios lo detuvo, y nosotros debemos de tener la fe y la confianza que quizás, aunque hayamos tropezado, tengamos en algún momento algún fracaso en nuestra vida, debemos nosotros de desarrollar mayor fe y confianza en que Dios puede sostenernos. O sea, hay dos bandos: están los que tienen gran temor, que prefieren estar ahí tranquilos y seguros y no desafiar a sus Goliat, pero también están aquellos que se atreven a tener fe y confianza y enfrentar sus temores y los temores de todos. Dios nos ha llamado a nosotros a ser sus hijos, a ser conquistadores.
O sea, usted lee la Biblia y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted lee en la Biblia y en la Biblia usted encuentra versos como, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Usted va a encontrar versículos que dicen, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces Dios nos hace ese reto a que nosotros demos esos pasos de fe, a que nosotros actuemos confiando que Él nos sostendrá y no caeremos. Porque a veces alimentamos nuestros temores, alimentamos nuestros miedos, entonces se hacen grandes y fuertes y nos paralizan en vez de alimentar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. ¿Para qué? Para que esos miedos y temores, en vez de crecer, hermanos, mengüen y nosotros vivamos por fe, confiando en el Señor. Aló. Es que hoy en día muchas personas dicen, es que no se puede, dicen. ¿Quién dice que no se puede? Porque les ha ido mal, porque han tenido malas experiencias o porque han visto fracasar a otros. La gente dice, no se puede. Y muchas veces son mentiras que se convierten en una verdad en el pensamiento de las personas. Y cuando hay mentiras que han circulado y agarran fama, las personas llegan a creerlos como una verdad. Y el problema se viene a dar muchas veces en el pensamiento de las personas. Se bloquearon, se llenaron esos pensamientos, hermanos, con fortalezas, como yo he venido predicando estos miércoles, fortalezas en la mente, y las personas dicen, no se puede, es imposible, eso no se puede lograr. Entonces, quedémonos como estamos. Y así estaba Israel. ¿Quién va a poder vencer a ese tipazo? Miren qué tamaño, miren qué músculos, miren qué experiencia. Y todos paralizados, y durante 40 días venían en la mañana, venían en la tarde. Allá viene otra vez Goliat. Sí, pues, ¿quién lo va a vencer? Nadie. Allá vino durante 40 días hasta que se atrevió alguien con un pensamiento diferente y con una fe en Dios que mueve montañas. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es más, dile al que está a la par tuya, perdone, pero hay que hablar la palabra. Dígale, esos Goliats van a caer, dile, en el nombre de Jesús. Yo quiero que vea una fotografía de un anciano. Le vamos a poner una fotografía ahí. Este anciano, su nombre es Roger Bannister. Ya se la van a poner ahí los de audio, los de video. Hace muchos años se creía que era imposible correr 1 milla en menos de 4 minutos. Ese fue un pensamiento que duró más de 50 años. Pero este ancianito que usted ve ahí, su nombre es Roger Bannister, todavía está vivo. Este fue el primer hombre que rompió un récord. Y él desafió el pensamiento de todos que era imposible correr 1 milla en menos de 4 minutos. Entonces, este hombre rompió una barrera que estuvo en el pensamiento de muchos por más de 50 años. Y muchas veces nosotros mismos nos ponemos barreras como seres humanos, porque creemos que no podremos llegar, porque quizás nadie lo ha logrado, o porque nadie lo ha intentado, o en el intento quizás han fracasado. Y muchas veces nos convencemos a nosotros mismos de no poderlo lograr y convertimos algo que sí podemos lograrlo en, ¿verdad? La mentira te dice no puedes, pero las personas han convertido esa mentira en una verdad y creen de que no se puede. Pero este ancianito, Roger Bannister, fíjese que le voy a contar su historia. En 1903,
el récord que se había establecido de correr 1 milla fue en 4 minutos con 12 segundos. Con 12 segundos. Ese fue el récord establecido en 1903. Ese récord duró más de 50 años sin romperse. Entonces, los doctores científicos en ese tiempo creían que era imposible que se pudiera correr 1 milla en menos de 4 minutos. En 1954, ese ancianito, Roger Bannister, logró romper ese récord y corrió la milla en, hermanos, a ver, déjenme ver acá. Aquí está, en 3 minutos con 59 segundos. Él creyó que se podía hacer y se preparó para ello, hermanos. Y mire, es sorprendente porque los doctores, los científicos decían, no hay cuerpo humano que pueda romper eso, que pueda superar eso. Los pulmones colapsarían, el corazón colapsaría. Entonces creyeron en que no se podía romper esa barrera. Y cuando Roger Bannister logró romper esa barrera, mire, lo interesante es que en el lapso de 1 año, cuando Roger rompió el récord, en el lapso de 1 año, 37 personas más lograron correr la milla en menos de 4 minutos. Y había permanecido por más de 50 años. Pero cuando alguien rompió ese pensamiento, entonces luego 37 personas más lo hicieron en 1 año. ¿No cree usted que es interesante? Como muchas veces nosotros mismos nos ponemos barreras en nuestra mente y pensamos que no podemos, que no somos capaces, que es imposible, y hacemos de situaciones como estas una verdad. Entonces la gente decía, es imposible, eso no se puede hacer, hasta que alguien desafió el status quo, lo rompió. Entonces luego otras personas dijeron, entonces sí se puede, probemos, y lo lograron. Dile que está la par tuya, sí se puede en el nombre de Jesús. Es que esos miedos, hombre, pero hoy van a disiparse en el nombre de Jesús. En 2 de Samuel capítulo 9, versículos 6 y al 8, nos habla de Mefiboset. Dice la escritura, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David Mefiboset, y él respondió, aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Yo les había hablado un poquito de Mefiboset, y si usted recuerda, le había dicho de esto mismo, que David quería darle la herencia que había sido de sus antepasados, de su abuelo, de su papá. Pero David tenía un concepto de sí mismo equivocado. Mefiboset. Él decía, yo soy un perro muerto, cuando David quería bendecirlo. Y el pensamiento de Mefiboset era, pero si yo soy un perro muerto. Porque había tenido un pasado en donde la historia, Mefiboset era lisiado de los pies, había vivido en Lodebar, un lugar extremadamente pobre, y su pensamiento era así. Y cuando le iba a llegar la herencia, él se sentía incapaz de recibirla. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Dios nos dice, quiero levantarte, quiero restaurarte, quiero hacer cosas grandes en tu vida. Y quizás nadie te trató como tú te lo merecías, y ahora Dios te lo dice en su palabra, quiero hacer cosas grandes en tu vida. Y a veces nosotros pensamos, es que soy inmerecedor, no me lo merezco, que Dios me levante, que Dios me bendiga.
O quizás nuestra conciencia nos acusa, no te mereces esto porque te has portado mal. Y Dios dice, yo quiero hacer cosas grandes en tu vida. Y nos hacemos una barrera en nuestra mente que hay que romperla. Acá en el versículo 13 de 2 de Samuel 9 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. O sea, Mefiboset se había creado en la extrema pobreza y de repente lo mandó a llamar David para que comiera a su mesa. Y él, yo no sé cómo llevaban, si lo llevaban chineado, si ya había algún tipo de muletas y ahí apenas lograba llegar. Pero la Biblia dice que él se quedó a vivir en Jerusalén y comió siempre a la mesa del rey con su defecto. Entonces nosotros, con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestras dificultades, con nuestras circunstancias, Dios nos ha llamado a estar delante de Él, a estar en su mesa. Tú y yo debemos de tener la confianza de que aún siendo imperfectos, Dios nos ha llamado y nos ha dado a través de su gracia el privilegio de estar delante de Él. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida y aún con tus defectos como Mefiboset, con sus pies lisiados que quizás otros lo veían de una manera extraña, pero él comprendió que él fue llamado a estar delante del rey con sus defectos y errores. Y así Dios te ha llamado a ti, a que tú veas su gloria, a que tú experimentes su poder, a que tú veas a Dios hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida, aún con tus pies lisiados. Es que es por su gracia, es por su amor. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. A ver cuántos de acá tienen lisiados los pies. Todos, todos. De hecho, cuando yo recuerdo de chiquito, yo usé zapatos ortopédicos, yo literalmente los traía lisiados, hermanos. Yo usé esos zapatos que se ponen un hierro y chiquito así andaban, miren. Pero Dios por su gracia, amén, nos sostiene, nos bendice, nos levante. Entonces, usted tenga la confianza que va a salir adelante con la ayuda del Señor. Si usted sabe que hay Goliaths que tiene que enfrentar, voy a pedir si pueden venir los de alabanza. Usted tenga la fe y la confianza que usted va a salir adelante con la ayuda del Señor. Y usted dirá, pastor, pero mire, la situación está difícil. Quizás se identifica con Mefiboset. Dirás que yo no me lo merezco. Sí, pero también esas historias están ahí para mostrarnos que así es el amor de Dios. Así es la gracia de Dios. Él nos ha llamado a estar delante de Él y disfrutar de todas sus bendiciones, aunque tengamos los pies lisiados. Me imagino que Mefiboset ahí medio lograba acomodarse en la mesa, quizás con el mantel de la mesa. Ay, aunque sea logro que no me miren mis piernas chuecas. Ahí con ese mantel se lograba quizás el cubrir, pues ese manto es el manto de la gracia que nos cubre a nosotros, que nos rodea a cada uno de nosotros. Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida y Dios te ha llamado a sentarse a su mesa. Ten esa confianza que ese favor y esa gracia te cubren, te rodean y Él te va a levantar y va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Amén. Entonces no reneguemos ante las adversidades, aunque vengan dificultades y problemas, porque gracias a Dios muchas veces debido a las dificultades, eso nos llevan a nuestras rodillas y hacen que en nosotros crezca más dependencia de Dios. Cuando nosotros creemos no poder, eso nos lleva a aferrarnos a algo o a alguien, y en nuestro caso debe de ser el Señor.
Es bueno que nosotros enfrentemos quizás en algún momento algo que nosotros digamos, quizás no tengo la fuerza para enfrentarlo, pero gracias a cosas como esas nos hacen depender más de Dios, nos hacen aferrarnos al Señor. Hermanos, sí, yo sé que hay Goliats que van a venir, pero eso va a hacer que te aferres más al Señor, que dependas más de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno está haciendo ejercicios, mire, el otro día estaba haciendo pecho ahí con la barra y calculé que no podía hacer más. Y se me acercó mi amigo, me dijo, no tengas pena, dale, yo te ayudo, me dijo. Y yo pensaba que no podía hacer más, pero cuando él se puso detrás de mí, yo dije, bueno, cualquier cosa, si se me va esto, tengo ahí aquel que me ayuda, ¿verdad? Y mire, solo su presencia allí me dio la confianza de terminar lo que tenía que terminar. Y después me levanté y me quedé asombrado y dije, bien podía. Lo que pasa es que a veces a uno le da miedo, ¿verdad? Que uno no puede hacerlo, que uno no lo va a lograr. Y yo quiero decirte, hermano, y me puse a pensar, yo dije, de veras, si nosotros nos diéramos cuenta que Dios está con nosotros, si nos diéramos cuenta que el Señor ha prometido estar con nosotros cada día de nuestra vida, estuviéramos más tranquilos, enfrentáramos de una mejor manera nuestras adversidades, sabiendo que cualquier cosa, ahí está el jefe. Amén, dígale el que está a la par tuya, ahí está el jefe, dígale. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.